¡Holi! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Ana con dos Ns y con un libro. Y hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión porque cuando yo empecé a pensar en todo esto de tener un canal de YouTube, en los primeros vídeos que pensé para hacer fueron en este tipo de vídeos, que es un wrap-up. Consiste en hacer un vídeo hablando, reseñando, comentando los últimos libros que has leído, en este caso, este verano. Yo antes de empezar el verano hice un compromiso conmigo misma y pensé, voy a leer estos 8 libros. Lo publiqué en Instagram. He fracasado. He leído 6. Espero que os guste el vídeo. Antes de empezar me gustaría hacer un pequeño apunte respecto al vídeo anterior, el vídeo en el que os explicaba cuáles eran mis 9 clásicos favoritos. Roser Montañola, que es una de los seres leedores del universo que forman parte de la tribu de este canal, Un beso, Roser. se encargó de señalarme que me hice un lío del libro de Drácula de Bram Stoker porque mezclé en el argumento cosas de la película con cosas del libro. Agacho la cabeza. Yo el libro de Drácula lo leí hace muchísimos años y la película la he visto 400.000 veces y de forma mucho más reciente. De ahí la confusión. Confucio es aquel que inventó la confusión. Esa historia de amor relacionada con la reencarnación de Elisabetta en el personaje de Mina es inventado en la película. Con lo cual el libro se centra muchísimo más en la figura de Drácula como una figura de terror. Y ahora sí, queráis o no, esto va a empezar. Estoy grabando exactamente a la misma hora que lo he hecho siempre. Lo que pasa que winter is coming. Esta va a ser la luz de hoy. Avisados quedáis. Decir si un libro es bueno o no en base a me ha gustado en general o no me ha gustado en general me parece un poco pobre. Entonces me he inventado, bueno, en realidad yo no me he inventado nada, esto ya está todo inventado. El sistema que voy a usar consistirá en tener 5 categorías en el caso de los libros de fantasía y 4 categorías en el caso de todos los demás libros que no sean de fantasía. Dentro de cada categoría voy a puntuar el libro en cuestión del 1 al 10. Las 5 categorías en el caso de los libros de fantasía serían personajes, trama, prosa, world building, sistema de magia. En los libros que no son de fantasía, obviamente la categoría de sistema de magia desaparece y simplemente la de world building se convierte en ambientación, si es un libro histórico, por ejemplo, o simplemente quizá tendrá más que ver con la descripción de los espacios. Vamos a empezar. Una corte de niebla y furia. Este fue el primero que leí. Esto es una saga escrita por Sarah J. Maas. Este es el segundo libro. El primer libro se llama Una corte de rosas y espinas. Ya lo veis, este lo cogí en la biblioteca, lo tengo que ir a devolver. El otro me lo compré. Ya os conté en el primer vídeo presentación del canal que soy un caos absoluto en este aspecto. Una corte de rosas y espinas me gustó, me atrapó mucho. Es un retelling de La Bella y la Bestia. Como La Bella y la Bestia me gusta muchísimo y además el concepto retelling también me atrae bastante, son libros de fantasía juvenil, totalmente juvenil. Quiero decir esto porque pienso que a la hora de juzgar un libro lo mejor que podemos hacer es juzgarlo por lo que pretende. Pensados para el público juvenil, están pensados para ser muy entretenidos, están pensados para que haya mucha acción, suele haber mucho romance. Mientras le voy poniendo nota os voy comentando. Personajes. Un 3. Aquí tengo mi gran problema. Lo que hizo Sarah J. Maas en este segundo libro es cargarse absolutamente todo lo que había construido respecto a los personajes en el primer libro. Me parece una forma muy traicionera de manipular la opinión o los sentimientos del lector, porque literalmente se traiciona a sí misma. Sarah J. Maas me estarán lanzando maldiciones a lo lejos. A este libro de trama le pondría un 6,5. No me parece una mala historia, la verdad es que lo leí súper rápido porque sí que tiene cierta capacidad para hacerte fangirlear mucho con algunos personajes en concreto. Cuando lo acabé de leer me quedé con la sensación de decir, esto que he leído, esta historia, se aguanta con pinzas. De prosa le pondría un 7. Creo que dentro de la fantasía juvenil de este estilo, que por cierto ha tenido un súper auge en los últimos años, está mejor escrito que otros que he leído de este mismo género. No os esperéis un vocabulario elevado, ni os esperéis grandes mensajes. Tiene ese puntito fanfic, pero bien escrito. En cuanto a world building,
creo que es de lo mejor que tiene el libro. Le pondría un 7,5. Me gusta el mapa de las cortes, hay la corte de la primavera, hay la corte de la noche. Este mundo feérico está dividido en cortes, conviven con el mundo de los humanos, digamos, el mapa es el mismo. Sistema de magia, 4. Prácticamente no hay sistema de magia. Cuando tienen poder, tienen mogollón de poder. La novela en sí no tiene mucho interés en explicar demasiado bien eso. No seguiré leyendo la saga. Super unpopular opinion. Es de los libros que más gustan a nivel redes a los jóvenes. También os digo, hay cero representación de colectivo LGTBI, cero representación de personas no normativas, digamos, en cuanto a belleza, cero representación racializada. Entonces, ya solamente por eso creo que no es muy interesante. Lo siento. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, de Benjamin Alire Sáenz. Espero estar pronunciándolo bien. Me gustó muchísimo, lo he disfrutado mucho, me lo leí también súper rápido, es muy cortito. Me dejó una sensación como de calidez en el corazón. Esa sensación que te dejan series tipo Anne with Annie. Son como una caricia para el alma. De personajes quizá tendría la nota más alta, le pondría un 8,5. Los personajes están muy bien definidos, mucho a través del diálogo, cosa que me gusta muchísimo porque no pasa eso que a veces es tan molesto de cuando te cuentan lo que le pasa al personaje en lugar de enseñártelo, ¿no? Todos los personajes son súper interesantes, no hay ninguno que digas jolín, cuando sale este personaje me aburro, ¿no? Quiero que pase rápido. Tenemos dos personajes principales que son dos niños que van creciendo a lo largo de la novela. Tenemos a sus respectivos padres y madres que también juegan un papel muy importante en el desarrollo de la historia. Yo le pondría de trama un 8. Es una historia como anecdótica, es una historia muy íntima, es una historia pequeñita de lo cotidiano, de lo simple de la vida. Los sucesos que van aconteciendo están muy bien explicados con mucho diálogo, parece casi una obra de teatro. En cuanto a prosa le pondría también un 8,5. Un personaje dice una réplica y no te esperas la réplica del otro personaje, es decir, te la esperas pero no de esa manera. Y a la vez que es coherente, logras sorprenderte. En cuanto a ambientación, le pondría un 6. Podemos entrever o intuir el ambiente en el que están, podemos crear esa atmósfera, pero no es lo mismo que cuando directamente se nos hacen grandes descripciones de los espacios. Entonces, como aquí en esta novela prácticamente no hay de eso, tiene como grandes mensajes ocultos, profundos, pensamientos, podríamos decir, casi filosóficos, pero puestos ahí de una manera muy sutil, y eso me gustó muchísimo también. Fuego y sangre. Con la excusa de que iban a estrenar la serie, he conseguido leérmelo porque lo había intentado muchas veces y nunca lo conseguía y era un venga, va. ¿Qué pasa con Fuego y Sangre? Que es lo más destacable del libro y es una advertencia por si alguien lo quiere leer. Está escrito como si tú leyeras los anales de España. Son unas crónicas. Cuando empiezan todos los hechos que tienen que ver con la danza de dragones, se convierten en 3 crónicas narradas desde 3 puntos de vista, se trifurcan. Lo que nos están narrando son los hechos históricos, pero lo que pasaba de puertas para adentro solo lo saben las personas que lo vivieron. Me parecía maravilloso que lo explicaran así, hace que el mundo este imaginario parezca casi real. Me recuerda mucho al fenómeno Señor de los Anillos con Tolkien, los anexos, la gramática del élfico. En cuanto a personajes, yo le pondría un 7. Son personas que solo sabemos lo que han hecho, solo sabemos los hechos históricos que los implican, pero no conocemos sus motivaciones, no podemos empatizar con ellos. No hay casi diálogos, pero sí hay alguno, y los diálogos están muy bien. Creo que el viejo George lo que mejor hace en este mundo son los diálogos, súper épicos, tiene una facilidad para
crear frases tan... Soy Máximo Décimo Meridio, comandante de las legiones del norte. Padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Pues George te hace una cada vez que decide poner un diálogo. ¡Pam! Ya tienes frase. De trama le pondría un 9. Creo que está muy bien. Cuando superas un poco ese primer susto, al final ahí hay un salseo, son muchos años, hay muchos intereses políticos. La parte buena de narrarlo como si fuera una crónica es que no hay relleno, es hechos, hechos, hechos. Entonces lo que no puedes decir es que la trama no avance rápido porque va a 1000 por hora. Y en cuanto a la prosa, no es una narración, no está novelado. En cuanto a world building, le pondría un 7,5. No hay mucha fantasía ni mucha magia, es todo muy político. Podría ser cualquier sociedad de aquí, la única diferencia es que hay dragones. Sistema de magia, no lo hay. Yo al final lo disfruté mucho. Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Ya se lo han leído 3 personas gracias a mis recomendaciones y a las 3 les ha gustado muchísimo. Está bien escrito, cumple su cometido, te lo lees increíblemente rápido, es muy adictivo. De personajes le pondría un 8. El personaje de Evelyn está muy bien definido, está guay, es atrapante. Hay bastantes personajes secundarios que también están bien. El personaje de Monique, que es esa periodista, también tiene su propia historia que vamos a poder ir viendo y evolucionaremos junto a ella a partir de la historia que le está contando Evelyn. De trama le pondría un 8,5. La trama está muy bien elaborada, está hecha de una manera que te atrapa muchísimo. Va de un personaje que es Evelyn Hugo, que es un personaje inventado en la novela, pero que si hubiera existido estaría inspirado en una especie como si fuera una Marilyn Monroe, una mujer muy famosa, un icono cinematográfico, y ella, por lo que ha sido muy conocida aparte de sus películas, ha sido por su vida personal, porque tuvo 7 maridos, ni más ni menos. Cuando ella ya está mayor, ya tiene casi 80 años, decide conceder una entrevista, pero decide que solo se la quiere conceder a una chica en concreto, una mujer que no tiene mucha experiencia en el mundo del periodismo. También hay ese misterio añadido de saber por qué Evelyn ha elegido precisamente a esta mujer. En cuanto a prosa le pondría un 7,5. Está muy bien escrito, pero también pienso que no tiene nada memorable a nivel de prosa. No tiene ningún uso de un vocabulario muy especial, no es extremadamente poético, no tiene para mí ninguna frase con la que te quedes. Lo que sí tiene Taylor Jenkins Reid a la hora de escribir es que no le da miedo romperte el corazón, es incluso agradable, ¿no? A mí me hizo llorar, la verdad. En cuanto a ambientación, creo que es de lo mejor que tiene. Yo le pondría un 9. Nos gusta el mundo del cine, o el mundo de la interpretación, de la actuación, o el mundo de las celebrities. Creo que os puede gustar muchísimo cómo te describe los espacios, los ambientes, los bares, las fiestas, los vestidos, los rodajes, los sets. Es muy bonito, es muy atrapante. Es difícil poder transmitir de qué va realmente la novela sin hacer spoilers. Os recomiendo mucho que la leáis porque os va a sorprender. Hay muchas cosas que no os puedo contar y que son de vital importancia para explicar el por qué esta novela ha tenido tanto éxito. Antes os he dicho que eran un poco 5 más 1. Todavía me queda una novela por reseñaros. Voy a ir muy rápido porque este no lo voy a clasificar en ninguna de las categorías que os he comentado. El libro es Transeducar y el subtítulo es Arte, Docencia y Derechos LGTB, de Ricard Huerta. Yo soy profe de teatro de personas adolescentes, entonces este es un tema que me acompaña en mi día a día y que me interesa muchísimo. No me ha gustado demasiado. Yo os recomendaría que si lo queréis leer lo hagáis en diagonal. Está escrito de una manera un poco extraña. Se hace pesado porque parecen unos apuntes que nunca se pasaron a limpio. Se repite mucho en ideas. A nivel de ideología tampoco me parece que tenga ninguna reflexión muy original. No me ha aportado nada que yo no supiera ya. Lo que sí es verdad es que a nivel puramente informativo, por ejemplo, habla de algunos referentes en el cine, cosas concretas, ¿no? Anécdotas que yo quizá no sabía y eso sí me ha gustado saberlo. Entonces, bueno, ahí está. El Imperio Final de Brandon Sanderson. Al fin. El Imperio Final es el primero de una trilogía, Nacidos de la Bruma. En mi búsqueda constante de un libro de fantasía que me flipe como me flipó El Nombre del Viento, mucha gente me había recomendado que leyera los libros de Brandon Sanderson porque mucha gente dice que está llamado a ser el nuevo reformador y reformulador
de la fantasía. Obviamente le tenía muchas ganas y hacía mucho tiempo que lo quería leer. Son libros que son bastante tochos. ¿Cuántas páginas tienes? 660 páginas. Vamos a hablar del libro. De personajes le daría un 8. Es uno de los puntos fuertes. Básicamente tenemos a Bean y a Kelsier. Estamos en un mundo en el que hay un legislador, un Lord Legislador, que es prácticamente inmortal. Hace un montón de años que está gobernando. Cuando él ascendió al poder, hubo personas que estuvieron de su lado y hubo personas que estuvieron en su contra. Los descendientes de los que lo apoyaron son ahora la nobleza de la sociedad. Los descendientes de las personas que estuvieron en su contra son los llamados Ska. Son una especie de clase social que viven en este mundo como si fueran una especie de esclavos. Bean es una chica joven y Kelsier sería un poco nuestro héroe, como el cabecilla de los rebeldes Ska, que iniciarán una revolución para derrocar al Lord Legislador. Es fácil empatizar con ellos. Bean me ha resultado un poco pesada, pero después os digo por qué. Pero no creo que sea culpa del personaje, creo que el personaje está bien, está bien. Trama es lo que menos me ha gustado. Le pondría un 7,5. Me ha costado muchísimo leerlo, o sea, no tenía ganas de coger el libro porque me daba la sensación de que a nivel de trama no avanzábamos. Creo que empieza muy fuerte, se va descafeinando un poco y hacia el final vuelve a coger carrerilla. También es verdad que es un primer libro de saga y los primeros libros de saga siempre son un poco complicados en este aspecto porque tienes que presentar los personajes, tienes que crear todo el mundo, entonces a veces la trama no tienes tiempo de desarrollarla como te gustaría. Evidentemente voy a leer el segundo y seguro que el tercero. Creo que la prosa de este libro es lo que menos me hace verlo como un posible contrincante del Nombre del Viento, porque el Nombre del Viento tiene una prosa espectacular. Le voy a dar un 7. Escribe las cosas lo justo, el vocabulario es simple y necesario. Quiero decir, es como muy austero en cuanto a prosa, ¿no? Tiene una prosa muy poética, no tiene grandes frases, no tiene grandes discursos, no tiene grandes mensajes. Cuando me explica los sentimientos y los pensamientos de los personajes, me molesta un poco que me quiere meter dentro de la cabeza que un personaje es de una manera diciéndomelo muchas veces, ¿no? Es así, es así, es así, es así, es así. Y yo lo que quiero es verlo. Eso me pasa con Bean. The World Building le pondría sin duda un 9. Brandon Sanderson consigue crear un mundo imaginario que además no nos recuerda exactamente a nada, es decir, a mí me da como vibes de era industrial. Cuando habla de la nobleza, pues podemos pensar en el siglo XVII, siglo XVIII. Ha conseguido realmente imaginar un mundo que no está especialmente inspirado en nada concreto real. Sabe a nuevo, eso es muy importante para este tipo de libros, porque es lo que crea ese hype, esas ganas de saber más de este mundo que no existe. Los ambientes, con esa niebla, con esos colores. El sistema de magia de este libro es espectacular. Un 9,75. De esos que es casi imposible encontrarle un defecto o un vacío legal, ¿no? De decir, esto no está explicado o esto se contradice con esto. Todo está explicado hasta el final. Tienen una premisa, una primera premisa que es mágica o que es irreal, pero una vez has aceptado esa primera premisa, todo lo demás es casi científico, física, como si realmente pudiera ser verdad. Así es. Espero que os haya gustado este wrap-up. Decidme si habéis leído alguno de estos libros, dejadme en comentarios si os gustan, si odiáis alguno de los que he leído, si os han dado ganas de leeros alguno, porque ya sabéis que yo todo esto lo hago por la tribu. Si os ha gustado, dadle a like, por favor, me ayudaréis muchísimo. Suscribiros al canal si todavía no estáis proscritos. También podéis activar la campanita porque así sabréis cuando he subido un nuevo vídeo. Y ahora sí, seres leedores del universo, a leer, a leer, a leer, a leer. Es de noche. Adiós.